Muy buenas noches, amados hermanos. Soy José García y en esta noche vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo 1 de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor, la cual nos edifica. Tu palabra es vida, Padre. Tu palabra trae salud. Tu palabra trae sanidad. Tú eres el Dios todopoderoso, único que se merece gloria y honra. Gracias, Padre, pidiéndote, Señor, que a través de esta tu palabra, tú me estés dirigiendo y guiando, Señor. Que tú hable a tu pueblo, que tú nos hable a nosotros, Señor. Que no sean mis palabras sino las tuyas, Señor. Que sea tú quien esté en esta noche hablando a tu pueblo y a los amigos que escuchan. Gracias, Padre, te damos. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y he titulado este mensaje: la obediencia a Dios. A través de este texto que acabamos de leer, vemos que vale más la obediencia que el sacrificio. Sí, este hombre Samuel, que ya había gobernado un año, posiblemente dos, al inicio empezó bien, pero posteriormente se engrandeció. Y es cuando Dios interviene, o es cuando Dios se aparta, o es cuando Dios nos quita lo que puso en nuestras manos. La humildad ante todo. Y si somos obedientes a Dios, Dios hará. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos aquí en Saúl. Saúl, primer rey de Israel, porque el pueblo así lo pidió, desobedeció. Y quizás uno se pregunta, pero él estaba haciendo la obra de Dios.
Él estaba haciendo sacrificio para Dios. Sí, eso es cierto. Pero él no era la persona indicada para hacer sacrificio a Dios. Es cierto que Saúl era el rey, pero Saúl no era el sacerdote. Eso le correspondía al sacerdote hacer el sacrificio, hacer el holocausto. Y observamos que a Dios no le agradó. Si tú eres sacerdote, no debe accionar a la ligera. Debe ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe ser obediente. Porque incluso aún siendo sacerdote y Dios no te dice, haz esto, tú no debes hacerlo. No debemos partir a la ligera, no debemos accionar por nuestra cuenta o porque yo creo o a mí me parece o yo pienso que lo estoy haciendo bien. No, hermanos. En Dios las cosas no caminan así. Entonces, este hombre se desespera. Vamos a estar leyendo el capítulo más para atrás para poder entender la situación. Leamos. Gloria a Dios. Desde el principio del capítulo, el versículo 1. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Mitmas y el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballos, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y surgieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Vemos que esta situación era difícil. Samuel le había prometido que estaría allí y que harían sacrificio a Jehová para que Dios le dijera, es decir, dejándose guiar por Dios, que es lo que todo siervo de Dios debe hacer, dejarse guiar y no desesperarse, aunque la situación esté tan difícil, aunque tú veas que el techo se está cayendo, confía en Dios y espera en Él.
Debemos confiar en Dios, hermano, y ser obediente. Si confiamos, somos obedientes. Vemos que dice que el pueblo, los que iban con Saúl, temblaban. La persona que tiembla es porque tiene miedo. Y cuando tú temes es porque no has confiado. No digo que confiaran en Saúl, porque Saúl, su liderazgo estaba por el suelo. Pero ellos no estaban confiando en Dios, el Dios todopoderoso que te dice que si tú clamas a Él, Él estará contigo y te responderá. Y este pueblo estaba intimidado. Lo mismo que está hoy día el pueblo. Naciones están en caos, están en una situación tan difícil, porque ¿sabe qué? No confían en Dios. Pero tú y yo, que somos el pueblo de Dios, debemos estar firmes y permanecer confiados. Porque nosotros lo que creemos y confiamos en Dios sabemos que Dios hará. Y que esta situación que está pasando en todo el mundo hoy día, a pesar de, a nosotros no nos alcanzará. Y si nos alcanza, confiamos, porque Dios tiene el control de ella. Ya sea que nos toque la peste y que no sanemos, si morimos, partimos con el Señor. Y por ende debemos estar confiados en Dios, porque Él hará. Así que no seamos como Saúl, que partió a la ligera, se desesperó. A veces en el mismo proceso Dios nos está probando. Muchas veces Dios permite que estas situaciones acontezcan para probarnos. Es más, yo puedo decir que muchos de nosotros estamos siendo probados en este momento. Cuando tú tienes liderazgo en Dios, tú confías. Mientras tus ovejas no alcanzan a ver más allá de sus narices, tú como líder tienes que ver más allá de la curva. Las personas que Dios te ha puesto a liderar muchas veces solo ven hasta la curva. Y cuando llegan hasta allí dicen, ¿y ahora qué haremos? Pero tú como líder debes ver más allá de la curva. El pueblo de Israel, cuando se encontró entre la espada y la pared, Faraón persiguiéndole y ellos a la orilla del mar, se desesperaron. ¿Y ahora qué haremos? Mas Moisés, que había confiado en Dios, accionó en fe. Y Dios abrió el mar. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Saúl se desesperó y accionó como a él le pareció. Muchas veces tú y yo como líderes accionamos de esta forma y actuamos sin buscar primeramente la dirección de Dios. No debemos, hermanos. A Saúl le costó el reino, le costó la vida, lo perdió todo. Este es uno de los ejemplos que hay muchos en la Biblia.
Podemos ver también el caso de Usías. Vamos a leer un versículo en Segunda de Crónicas 26, del versículo 17 al 21. Vamos a leer. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Vemos otro caso acá, hermano. Otra acción de desobediencia. Un rey. Y hay un sinnúmero de casos, hay montones de casos de desobediencia en la Biblia, de diferente forma, que uno se pone a pensar y dice, wow. Y lo hacen con buenas intenciones, pero hay desobediencia en ello. Hay desobediencia, hermano. Dios nos llama a ser obediente, y como yo decía, la obediencia vale más que el sacrificio siempre. Obedecer a Dios es lo que cuenta, porque la desobediencia a Dios es pecado. Otro caso para ilustrar, Usa. Son historias que la mayoría del pueblo de Dios la conoce. Yo digo que debería todo el pueblo de Dios conocerla, pero vamos a decir, la mayoría sabe de esta historia. El caso de Usa y el arca. Pero vamos a ilustrarlo con la Biblia. En el 2 o segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Leemos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cuándo acontece esto? Cuando el arca estaba en casa de Abinadab, y David decide llevársela. Buena intención de David, pero había consultado esto David con Dios. Dice
el capítulo que David manda a hacer un carro nuevo. Algunos dicen una carreta. Y transporta el arca en un carro nuevo, jalado por bueyes. Y los caminos no son, en esos tiempos no eran como hoy, y el carro iba dando saltos o brincos. Y esto provocó a que el arca se fuera de balance y este joven, también accionando en bien, fue a agarrarla. Pero David sabía de qué forma se debía cargar el arca. Dios da detalle en la Biblia de cómo el arca debía ser transportada cuando se fuera a transportar. El arca estaba diseñada con unos aros o argollas por donde se pasaban dos palos o varas en un extremo, una en el otro, y se iba cargando 4 hombres en el hombro. Podríamos decir que en esta situación fue David. La mala forma de cómo transportó el arca, porque no era así. Yo podría decir que ya Dios estaba, si se puede decir, para que lo entendamos humanamente, estaba molesto, porque no fue lo que Él ordenó que se hiciese para transportar el arca. Entonces, este joven ve que el arca se va a caer y va a agarrarla e inmediatamente Dios lo mata fulminantemente. Tanto era buena la intención de David como buena la intención de Usa. Pero trajeron consecuencias porque no obedecieron a Jehová. Tú y yo debemos tener cuidado cómo accionamos. Nunca acciones porque yo creo o porque a mí me parece. Acciona conforme a lo que la palabra de Dios te manda y te dice. Aquí este es el patrón del cristiano. Aquí esta es nuestra guía para nosotros accionar bien y caminar conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Nosotros no nos gobernamos. Nosotros somos un pueblo gobernado por Dios. Debemos dejarnos guiar por Dios siempre. Entonces, estamos captando, hermanos. Muchas veces yo he escuchado decir allá afuera a las personas que no se congregan en ninguna parte, quizás dicen que son de X iglesia o que van a, no se congregan, no voy a mencionar nombres, pero se preguntan y dicen que ¿dónde está la justicia de Dios? Que Dios es injusto por las cosas que pasan. Ejemplo simple. A nosotros todos somos hijos, muchos somos padres. Y a muchos de nosotros, o quizás a todos, se nos ha formado o se nos ha llevado diciéndonos cuáles son las cosas positivas y cuáles son las negativas. Yo me acuerdo cuando niño que a mí se me decía, no hagas esto porque si haces esto te sucederá esto. Yo creo que todo padre a su hijo corrige. Y yo como padre a mis hijas corrijo. Son mujeres todas mis hijas.
Que Dios la bendiga a todas donde estén. Las que están conmigo sí que están aquí, pero tengo 3 hijas que no están conmigo. Bendiciones, mis hijas, que el Señor le guarde y le proteja en los lugares que están. Y cuando nuestro padre nos decía, no hagas esto, y lo hacíamos, ¿qué acontecía? En mi país dicen una pela, no con la mano, no con una mano o con las manos, con una vara o con una correa. Eso mismo es lo que Dios hace. Dios estableció normas. Dios estableció leyes que tú y yo como hijos de Él debemos acatar, debemos cumplir. Y si no lo hacemos, humillarnos ante Él y pedir perdón. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y esas personas preguntan, pero Dios no es justo o Dios no existe, porque estas cosas no deberían existir. Esas personas no deberían morir de esa forma. Y yo te pregunto a los amigos, ¿Dios es injusto? ¿Cuántos años tiene Dios diciéndote a ti, amigo, que estas cosas acontecerían? ¿Cuántos años tiene Dios diciéndote a través de su palabra que cambies tu actitud, que vuelvas tu rostro a Él? ¿Cuántos años? Son tanto que muchos han dicho, cuando un cristiano, uno de nosotros, le predica la palabra de Dios y le decimos, arrepiéntete porque Cristo viene. Ustedes dicen, pero yo tengo desde que nací oyendo que Cristo viene y no ha venido. ¿Cuándo es que va a venir? Y yo te digo, ¿estás mirando las señales? ¿Ahora estás entendiendo, amigo, que me escucha y me mira? Y esto es solo el principio. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Esto solo es el principio, amigos, hermanos. Todavía hay tiempo si tú respiras. Porque hay muchos que ahora mismo no pueden respirar por sí solos. Hay muchos que están entubados. Y solo la misericordia de Dios podrá levantarlos de allí. A nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nos entristece ver y escuchar estas cosas. Pero nosotros sabíamos que estas cosas acontecerían. Cada día, cada minuto, cada momento, por todos los medios, verbal, textual, audiovisual, el pueblo de Dios te ha estado hablando a ti, amigo, de que estas cosas venían. Entonces Dios no es injusto. Él nos advirtió. Pero a aquellos que escucharon y que obedecieron, el Señor le está dando fortaleza.
Y si tenemos que partir por esta situación, confiado estamos en Dios, que nos iremos con Él. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Para que sepas que Dios nunca ha sido injusto, a ti, amigo, ahora te estoy hablando. Vamos a estar leyendo en Jeremías. Gloria a Jesús. Jeremías 25, verso 31 al 33. Leemos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. El 33, lo repito de nuevo. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Es Dios justo o es injusto? Dios siempre tiene misericordia de nosotros. No solo de los que creen como nosotros, sino hasta de aquellos que no han creído. Dios le da la oportunidad de venir al arrepentimiento. Dios no es exclusivo de los evangélicos. Dios es el Dios de todo, pero Él te llama a la obediencia. Y si tú obedeces, verás su mano obrando a tu favor. Y su Espíritu Santo te cubrirá bajo sus alas. Y tú no temerás mal alguno. Porque su vara y su callado te infundirán aliento. Es triste, hermanos. Es triste, amigo, lo que está aconteciendo hoy. Pero lo que amamos y obedecemos a Dios, Él nos mantiene confiados. Nosotros apelamos, invocamos y clamamos y pedimos a Dios misericordia por las naciones, por nuestros amigos, por nuestros familiares que no conocen a Jesús. Pero depende de ustedes. Aún pedimos por aquellos hermanos que quizás no estamos o no andamos bien delante de Dios. Pedimos hasta por nosotros mismos, por si estamos flaqueando o por si aún hay cosas en nosotros que a Dios no les agradan. Desobediencia. Y para concluir, quiero leer otro versículo de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Está en Primera de Timoteo,
1 del 8 al 10. Gloria a Jesús. Leemos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Mucho de lo que está aconteciendo en muchas de las naciones es por desobediencia. Lo que acabo de leer en primera de Timoteo 1, del 8 en adelante, dice que la ley se le aplica a aquellos que la desobedecen. Muchos dirán, yo no tengo que obedecer a líderes, yo solo le obedezco a Dios. Allá afuera dirán, yo no obedezco la ley, mi ley es Dios. Escúchame, hermano, si no obedeces a los hombres, si tú no obedeces al líder que Dios ha puesto por encima de ti, está desobedeciendo a Dios. Y tú, amigo, si no obedeces a las leyes que en tu nación han puesto por encima de ti, está desobedeciendo a Dios. Sí, así como lo escucha. Y los que desobedecen son impíos, dice la palabra de Dios, son homicidas, son pérjuros, son homicidas, parricidas, fornicarios, son malas personas. Y hay términos que algunos quizás no entienden como parricidas. Son aquellos que asesinan a sus padres. O mejor dicho, un padre como el matricida. Que mata a su madre. Fornicario también es un término que para algunos quizás no lo entiendan. Es aquel que tiene relación con alguien, relación íntima, fuera del matrimonio. Todo hombre debe relacionarse, tener relación íntima con una persona que ha firmado un pacto con ella ante Dios y ante los hombres, ante la iglesia y ante las leyes de los hombres. Muchos pueblos están hoy como están por desobediencia. Bendito Dios. Yo te pido, hermano, que oremos por las naciones como lo estamos haciendo. Sigamos adelante haciéndolo. Nosotros somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Con
continuemos intercediendo por las naciones. Y a ti, amigo, sé obediente. Hace más de 2000 años Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo decidí y le sigo. ¿Y tú qué esperas? A que llegue esta plaga y te alcance. No haya nadie que te predique la palabra de Dios para decir si quiero, acepto. O que posiblemente te salves de esta y venga otra peor. O venga otra situación. O encuentres la muerte. De repente, búscale mientras pueda ser hallado, porque los días son malos y el fin se acerca. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, amigo. Gloria a Dios.